En aquel tiempo Jesús estaba expulsando un demonio que era mudo. Y después de ter expelido o demonio, o mudo falou, e as multidões ficaram maravilladas. Mas algunos deles disseram, ele expele os demonios por virtud de Belzebú, príncipe dos demonios. E outros, para tentarem, pedíanle un prodigio do céu. Ele, porém, conociéndoles aos pensamientos, díceles, todo reino dividido contra sí mismo será desolado y caerá casa sobre casa. Si pues Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo estará en pie o seu reino? Porque vos diceis que por virtud de Belzebú es que eu lanzo fora os demonios. Ora, si eu por virtud de Belzebú que eu lanzo fora os demonios, vossos filhos por virtud de quien os expele. Por eso eles serão os vossos juízes. Mas, se es pelo dedo de Deus que eu lanço fora os demonios, certamente chegou a vós o reino de Deus. Quando um valiente armado guarda a entrada de sua casa, estão em segurança os bens que possui. Mas, se sobrevindo outro mais valiente do que ele, o vencer, tira-lhe todas as armas em que confiava e repartirá os seus despojos. Quien no es conmigo es contra mí, y quien no colie conmigo desperdicia. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no encontrando, dice, voltaré para mi casa donde salí. Y cuando ven y encuentra barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores do que él, y entrando habitan allí. Y el último estado de aquel hombre torna a ser peor do que el primero. Y aconteció que en cuanto le decían estas palabras, una mujer levantando a voz en medio de la multidão, dícele, bienaventurado ventre que te trouxe y os peitos que fostes amamantado. Mas él le dice, antes bienaventurados aquellos que oyen la palabra de Dios y la practican. Caro fiéis, en razón de que estamos en el mes de marzo, el mes dedicado a San José, vamos a decir algunas palabritas en honor a él. A veces podemos preguntarnos por qué es que San José entra en la historia. ¿Por qué Jesucristo no se encarnó en la Virgen y pronto y nació y hizo su labor? ¿Por qué San José? Primero, San José entra en la historia porque hubiese sido una mal vista a la Virgen como una madre soltera si no tenía su esposo. O sea, en honor de la Santísima Virgen entra San José en la historia. Y también porque San José tenía que cuidar no solamente de la pureza de la Virgen, sino también del menino. Imagínense que la Virgen no podría haber fugido a Egipto sin un hombre que la ayudase. Entonces San José está también para proteger no solamente a la Virgen, sino también al menino, como protector, como providente. Tenía que ayudar a trabajar para que sustentara a la Virgen y al menino. Y hay un detalle interesante que trae San Jerónimo, que dice que también San José es importante que entre en la vida de Jesucristo. ¿Por qué? Para ocultar al demonio el facto de que Cristo es el Redentor. Lémbrense que cuando empezando la cuaresma se lee el evangelio aquel de los 40 días de jejum que hace nuestro Señor y que después se le aparece el demonio y lo tienta. Cuando lo tienta a nuestro Señor, el demonio le dice, si eres tú el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. O sea, el demonio no sabía quién era Cristo.
El demonio presumía que era un hombre sumamente importante, sumamente espiritual y con una gran fuerza por la vida que se estaba llevando. Mas él no sabía que era. Si él hubiese sabido, no lo hubiese matado. ¿Por qué? Porque por la muerte del Redentor es que nosotros somos salvos. Entonces, para ocultar el misterio de la encarnación, era importante también que San José apareciera. El demonio veía a una familia, la Virgen, San José y sus hijos, y nada más. El demonio no sabía más de eso. Y es importante ese detalle de que el demonio no sabe todas las cosas, porque muchas veces el demonio se hace importante, se hace creer importante, se hace creer que es una especie de Dios. No es Dios, el demonio es una criatura. Es un enemigo importante, sí, mas es una criatura. Entonces, cuando el demonio nos chatea, etcétera, pedimos ayuda a Dios, pedimos ayuda a la Virgen, a San José, a San Miguel, y acabó. No hay algo más importante que Dios. Mucha gente a veces piensa que el demonio es más poderoso. No, nunca puede ser más poderoso. Algunos dicen, no, es que el demonio es el verdadero Dios. Los satanistas dicen eso. Estúpido. ¿Cómo va a ser el verdadero Dios si es un ángel creado? Un ángel que desobedece a Dios y por eso es castigado en el infierno. Y eso, lémbrense siempre que el demonio es un ángel que a cada uno de nos odia. ¿Y por qué nos odia? Porque no podemos ocupar el lugar que Él perdió para toda la eternidad en los cielos. Por eso que Él nos odia y nos enveja terriblemente. Y es por eso que nosotros no tenemos que entrar en diálogo con el demonio. Nunca. Él es, no por más criatura que sea, Él es un espíritu angélico. Él tiene una inteligencia muy superior a la nuestra. Entonces, por eso nunca hay que entrar en diálogo con el demonio. Bien, dos palabritas de la epístola, porque la epístola es importante. Ese Shaun me chatea tanto. La epístola es interesante lo que dice San Pablo, hablando de la impureza, de la avaricia. No tenemos que estar, no ser avaros nunca. La avaricia es una cosa espantosa y la impureza también. Entonces debemos cuidarnos mucho de caer en esos defectos. También fala San Pablo sobre el modo de falar de un católico. El modo de falar de un católico no es con palabrones, no es con impureza. Cuando a veces uno escucha falar a la gente del mundo, uno queda espantado de ver cómo se falan impurezas continuamente. Entonces, nos debemos cuidar mucho el lenguaje, especialmente los padres de familia, las madres. No decir porquerías. Porque claro, si decimos porquerías, después los hijos van a decir porquerías y no vas a poder tener autoridad moral para corregir. Entonces, cuiden mucho esas cosas. Que vuestra casa no sea un lugar mundano, en definitiva. Y pasamos al Evangelio. El Evangelio trae un caso. Cristo cura a un poseso. El poseso era mudo y dice que a partir de que el demonio se retira, el poseso fala. Y fíjense que el Evangelio trata de cuando Cristo, por ejemplo, cura a alguien, dice que lo curó de tal cosa. Pero cuando saca un demonio, dice que le sacó un demonio. O sea, hay una diferencia entre una curación y una posesión. Entonces, ¿a qué voy con esto? Voy con esto de que mucha gente cree que la posesión no existe, que el demonio no existe. Y existe. Y bien que existe. Entonces, lembren que la existencia del demonio es un dogma de fe.
Si yo no creo en el demonio, termino por no creer en el infierno, que es don la de fe. Entonces, hay demonio, hay infierno. Ontem falábamos con algunos que estaban aquí de un caso interesante que sucede en, ¿cómo se llama la ciudad? Borda da Mata. Hay una ciudad en Minas Gerais, al sur, que se llama Borda da Mata, y se los comento porque es un caso sumamente interesantísimo. Yo nunca supe de algo parecido. Resulta, hago breve la historia, resulta que había un señor portugués que compra un campo en esa ciudad, en el puerto de la ciudad esta. Estaba casado y la esposa estaba esperando un niño. Y el señor que compró el campo, el portugués, un día se va al boteco y a tomarse unas cervezas con los amigos y falando, un amigo le dice, tu esposa está esperando un menino. Sí, mi menino se va a ocupar de la fazenda y va a seguir el trabajo que estoy a hacer, pepita, tal. Y el amigo le dice, ¿y qué pasa si nace mujer? Y el bárbaro le dice, si nace mujer, se le entrego al demonio. Bien, quedó ahí. Cuando sale el portugués del boteco, dice que se encuentra con un señor muy bien vestido, muy guapetón, y el señor le dice, escuché cuando tú estabas en el boteco que decías que si nacía una hija mujer, ibas a entregarla al demonio. Y el señor le dice al portugués, ¿esto lo dijiste de corazón? Por supuesto, lo dije de corazón. ¿Bien? Ok, pasó el tiempo, nace una filla mujer. Nace la filla mujer y cuando la filla ya tenía unos 11, 12 años, empiezan a ocurrir cosas exquisitas en la casa, cosas que se rompen inexplicablemente, en fin. Y la menina, la filla, acordaba a los gritos porque decía que veía a un señor que venía a buscarla, a un joven, todo muy bien vestido, que venía a buscar, iba por él. Entonces, claro, esta cosa empieza a ser cada vez más frecuente hasta que al final le dicen a la familia, mira, yo creo que tienes que llamar a un cura. 3 curas tuvieron que ir, 3 sacerdotes a hacer exorcismo. Hasta que por ahí, al final, uno de ellos le da lo interesante de esta historia, que para mí es totalmente atípico, yo nunca había leído un caso así, es que el demonio se materializaba, tú veías a la persona. En otros casos, la posesión, por ejemplo, la persona se mete en Juanito o en Pepita y fala a través de ellos, pero tú no ves al demonio propiamente dicho. Acá en este caso el demonio se materializaba como una persona real. Interesante, muy interesante. Bueno, la cuestión es que, por supuesto, la historia es larga, comprida, más dicen que el sacerdote tenía una cruz misional y que en un momento le dice al demonio, ayoélate y besa la cruz. Y el demonio materializado se ayoela y besó la cruz y quedó vencido a partir de ahí. Y el demonio le dice al sacerdote, ok, voy embora, mas cuando tú te mueras voy a voltar al pueblo, al pueblo este. Y yo quisiera saber qué pasó, porque el cura murió 15, 20 años después. Estoy hablando del año 1953, o sea que el cura ya murió hace tiempo y eventualmente es probable que el demonio se haya manifestado de nuevo ahí en esta ciudad, no sé. Pero a lo que voy también es, primero, amén de la existencia del demonio, lémbrense siempre que el demonio no es más poderoso que Dios, y para eso están los exorcismos que lo demuestran. Entonces, porque muchas veces en las películas de exorcistas y cosas por el estilo, a veces, por ejemplo, me lembro de una película que se llamaba El Exorcista, allá por la década de los 70, y en donde el demonio iba embora, pero terminaba matando al cura. No, el cura muere de otras cosas.
pero no muere digamos, la venganza del demonio. No. Entonces, el demonio existe por unos fieles. Y tengamos mucho cuidado, porque el demonio está muy suelto, muy suelto. Y les pido especialmente ahora en este tiempo de Cuaresma, traten de incentivar, de fomentar ainda más la oración y ofrecer todo lo que suframos por la conversión de los pecadores. Todos sufrimos algo, no sé, incluso hasta nos tenemos que aguantar a nosotros mismos a veces. Entonces, todo lo que podamos sufrir, ofrecerlo por la conversión de los pecadores, por los moribundos, por los posesos, para que sean libertos. Hay mucha gente que parecería que está posesa. Entonces, tratar de pedir ayuda para esta gente, que Dios nos asista. Con la ayuda de San José y la Santísima Virgen siempre vamos a vencer. No se desanimen nunca. El demonio trabaja mucho con el desánimo, el hacer creer que Él nos va a vencer. No, con la gracia de Dios nunca nos puede vencer, nunca. Entonces, a tener ánimo en el combate y a pedirle a San José y a la Virgen siempre que nos asistan y nos alcancen la gracia de la perseverancia final. Ave María Purísima.